Hola chicas, en el video del día de ahora les traigo el primer mukbang en mi canal. Bueno, no, ya hemos hecho mukbang, ¿no? Bueno, fue el pobretón. Intentos. Donde teníamos unas sabritas raquíticas. Ahí. Ay, nenas, miren, qué emoción me da mostrarles el video del día de hoy, porque usualmente son videos un poquito diferentes. Videos que a lo mejor no podemos grabar con regularidad porque no tenemos una casa todavía. Ahorita estamos en casa de mi familia, pero tratamos de brindarlo todo. En el video del domingo les comentaba que tuve una emergencia familiar. Tuve que venirme a visitar a mi familia por unos inconvenientes. Y pues ustedes saben que aquí yo no tengo mi espacio así como que instalado para mantenerte una calidad superior. Traté de traerme la mayor parte de mi equipo, luces, micrófonos, cosas medio básicas. Y mira la gran decoración que hicimos en esta cocina. Nena, unas inversiones para ti y para que tengas unos lujos de fondo. La que critique la cocina, la voy a ir a jalar de los pelos de la panocha, culeras, porque yo no voy a tu casa y ando criticando cocinas ajenas. No. Hay gente muy perra. Es que yo estoy traumada, Bella. ¿Viste que en el último video me funaron? Hay que hablar de eso rápidamente. Sí, un poco. Quiero que hables de la verdadera razón por la que no viniste disfrazado en el video del día de ahora, por favor. Una de las razones es porque no me gustó que funaran a mi hombre aquí en cámara por nomás no disfrazarse. O sea, la que dijo desde un principio que se iba a disfrazar y que iba a ser la ridícula del canal iba a ser yo, Miguelito, porque a mí me mama. Y aparte no es que no voy a brindar otro disfraz, sino que ese disfraz lo voy a brindar en mi Instagram y en tu Instagram. Porque vamos a hacer publicaciones. Ajá. Aún mencionar el Instagram, Bella, para que subas los números. No, mis amores, realmente, miren, yo no me vi afectada por los comentarios porque en el último video, por si no saben, me empezaron a funar horrible. Bueno, echar carrillilla, pues así como medio, pues quieres o no, hay cotorreo en la parte de los comentarios, pero mi hombre siempre me ha protegido de cualquier cosa. Y lo que no le encantó a él específicamente fue que empezó a haber muchas comparaciones. No vayan a buscar los comentarios porque la mayoría fueron borrados. No todos, o sea, solo los que sí eran muy agresivos contra mi persona, de que tu novio sí, tú no, y esto, y esto, y esto. Porque yo siempre les he dicho, bellas, o sea, somos un complemento. Nosotros no somos amigas nomás porque sí, somos novias. Y sería muy tóxico de nuestra parte empezarnos a comparar. Yo por eso, y que me agarraba llorando, que no, yo por eso me fijé en mi hombre, porque yo realmente me di cuenta que él me protegía hasta en esos momentos donde yo ni siquiera sabía que tenía que ser protegida. Ojo, en casa, perras, porque andan bien envidiosas, no están soportando que a mí sí me culea. Y en el video de hoy vamos a estar hablando de un tema más que nada como de brujas, muy relacionado a la Spooky Season, algo a gusto, cotorro. Imagínense que esta es como que una reunión de Halloween con tus amigas, pero donde se ponen a contar diferentes historias de terror. Ajá. Entran en sazón, en calorcito. Se van a juntar a comer y ver películas de terror. Ajá. Y por lo mismo, esperamos que no haya diferentes comparaciones de qué esperaba más de esta historia, porque tus amigas tampoco te cuentan las grandes historias de terror. No me la vengas y me la hagas. ¿Qué te parece si empiezas tú con la primera historia? Igual voy haciendo un unboxing. ¿Qué te parece? Me encantó. De los alimentos que brindamos el día de ahora. Sí. La primera historia que te voy a contar es un señor de Chiapas que dice que después de haber vivido esta anécdota, mira, su vida dio un giro de 180 grados y cambió totalmente su forma de ser. Esta historia le tocó cuando estaba muy muy joven. Dice que él era una persona pues de mal, que él tenía mucho dinero, que se quedó con su familia porque su familia dice que tenía bastantes terrenos. Aclaro esto porque dice que tenía más hermanos, pero sus hermanos migraron. O sea, salieron de Chiapas porque estaban buscando como que más estudio, cosas así. Pero él desde muy joven dejó la escuela porque se dio cuenta que se podía aprovechar de la gente. En pocas palabras dice que era un poco vivo, era un poco trans en todas partes y eso pues le había llevado a tener ingresos, pero pues no eran muy buenos ingresos, ¿sabes? Pero aparte dice que, te digo, se había quedado con su familia porque su familia tenía muchos plantíos, muchos terrenos, muchos animales y pues él se dedicó a generar ingresos de la manera agropecuaria. Él se dedicó como al ganado y todo eso y llegó un punto en el que sus papás le ayudaron como que a que él tuviera sus propios animales, ¿sabes? Como que él empezara su granja y cosas así y aparte él se dedicó también como a criar caballos de carreras. Aparte para las apuestas. Él estaba así que metido como en muchos vicios. Aparte de Peracles, pues apostaba mucho, tenía muchas mujeres, andaba así como que muy desmadroso. Y por andar de picaflor, en una de esas, pues llegó una chava con las que había tenido que ver y que le dijo, ¿sabes qué? Pues me dejaste preñadota. Como era muy descarado y como era muy poco hombre, dijo, ¿sabes qué? Ese güey cabrón, lo que tú tengas ahí en tu pancita no es mío. Entonces no se hizo cargo al principio porque después dice que, pues cuando nació el plebe sí se dio cuenta que era él. O sea, era una copia. Sí, pues. Sí. O sea, dijo, no hay manera en la que yo pueda decir que este güey no es mío. Entonces sí lo reconoció, pero como que muy por abajo de la guasa, como que muy regañadientes y que aparte... Ay, ¿ahora qué es eso? Pues así como muy a huevo. Ya. Pocas palabras. Eso. Entonces, dice que sí le puso casa, le puso camioneta, le puso todo a su, pues, mujer, pero nunca se casó con ella ni nada. O sea, que nomás era como que un te voy a atender, pero no eres mi mujer. Cristian Nodal. Haz de cuenta, ándale, con la exactamente. Exactamente. No. Entonces, en una de esas pedas, o sea, ya tenía a su esposa, bueno, no esposa, digo, tenía a su vieja, ahí por ahí, a su chamaco y todo. El avión.
En este punto de la historia llegó a ver en el pueblo en el que él vivía como una problemática. La gente en todo ese pueblo se dedicaba como a la ganadería, al campo y así, y pues empezó a ver muchas cosas con ese tipo de campos. O sea, la gente que tenía ganado se le empezó a morir de nada, o se los empezaron a robar. La gente que tenía plantíos, de repente lo amanecían todos desmadrados o pues robados. Por ejemplo, si ya están a punto de cosechar los elotes o cosas así, de repente una mañana se levantan y ya habían cosechado por ellos. Se lo habían robado. La gente del pueblo no podía encontrar una manera de acabar con esta problemática porque dicen que no encontraban como pistas o alguien que pudiera ser el ladrón, y que aparte sí se prestaba o se podía interpretar a que a lo mejor algún animal se podía hacer todo este desmadre. Entonces era como que las autoridades no ayudaban a parar el ladrón o como estar patrullando, cosas así, y dos, pues no encontraban al animal que pudiera hacer, pero ya estaban así todos hartos, desmadrados. Este güey dice que como a él no le habían tocado como que sus cosas, pues no se había preocupado tanto ni... No le afectaba, pues. Ajá, pero no había ayudado al pueblo ni nada, ¿sabes? Pero esto no fue todo. Porque aparte de que estaba habiendo problemas en el campo, después de eso, de que no encontraban cómo parar ese problema, empezaron a desaparecerse los niños del pueblo. O sea, como que estaban jugando y salían a la calle, iban a la escuela y cosas así, y de repente, pum, ya no los encontraban. Los buscaban y todo, pero ni rastro de los plebes. O sea, desaparecidos totalmente. Después de todo ese cagadero, ahora sí se metieron con el güey de la historia. Ahora sí, ese güey decidió pues meter su cuchara y a empezar a ayudar al pueblo. Decidió contratar como que a gente que cuidara sus cosas y así, pero no era suficiente. O sea, no había manera de parar todo, la desaparición de niños, la desaparición de plantíos, la desaparición de animales. O sea, era una cosa que el pueblo parecía que estaba maldito. Pero pues él no le paraba. O sea, él todas las noches iba al bar, se ponía sus pedas, se ponía sus copas como y todo. Como quiera el pueblo. Ajá. Primero lo que me dé para exacto. Y después ya vemos qué pasa. Exacto. En una de esas, antes de la historia que te voy a contar, había notado que semanas antes un grupo de señores había llegado al pueblo. O sea, era gente extraña, foránea, pero nomás como que había llegado, había visto 2 que 3 días, se habían quedado en el hotelito de ahí y se habían ido. Pasaron otras 2 semanas de que llegó ese primer grupo y llegó otro grupo en la noche en la que él estaba pues con sus amigos poniéndose sus copas, ¿sabes? Pero él lo había notado que el mismo día, o sea, temprano, habían llegado, pero pues dijo como que gente extraña, ¿sabes? O sea, foráneos, nomás. O sea, señores ahí con su fusca y todo, porque dice que sí tenían así que... Sí. Cohete. Pistolón. Ajá. Llegó el punto en el que estaban en la peda, esos cabrones entraron al bar, él estaba con sus amigos y pues llegó como que el momento en el que hubo un roce entre los dos grupos. Justamente el primer grupo, que era este cabrón con sus amigos, pues se le quedaron viendo al otro grupo. O sea, que era uno porque fue como que ¿quiénes son esos cabrones? O sea, estaban extraños. Ya con un poquito de alcohol encima, pues estaban más violentos. Entonces, la primera idea que tuvieron del grupo extraño, o sea, de las personas, es que ellos eran los que se estaban robando al ganado, ¿sabes? O sea, como que empezaron a hilar cosas y dijeron, el primer grupo que vino hace 2 semanas eran como que los que estaban investigando, los que estaban viendo cómo se movían las cosas, y ahora ellos van a ser los que van a hacer el trabajo, ¿sabes? Como que mandaron a unos pues fisgones y ya esos van a hacer todo el ladronceo. Cosa que déjame decirte que es muy realista porque fíjate que cuando yo vivía en el Ejido, siempre me encanta decir esto, pero sí llegaban como es que cómo decirlo sin que suene tan fuerte, mi amor. Llegaban como diferentes familias, vamos a decirlo así, del narcotráfico. Se instalaban en el Ejido un tiempo, pero lo que sí empezaba a generar bastante ruido era que primero llegaban como diferentes personas, como vamos a decirlo así, sus achichincles, vigilaban cómo estaba el cuadro en el Ejido, también se daban una idea de si había otra persona que se dedicara a lo mismo ahí, y ya después que notaban que todo bien, en mi Ejido todo siempre fue muy nice, o sea, no fue de los peores, que se sabe que hay otros donde sí llegan y se instalan bastante, ya era cuando llegaba un tiempo una familia, y pues ya sabes, ¿no? Que casota, que bardota, que blindadas las ventanas, y te empiezas a dar una idea de que, pues, posiblemente estas personas que acaban de llegar empiezan a ser como las ¿cómo se dice? Responsables de diferentes cosas bien fuertes que nos pasaban en el Ejido, o sea, que pues cosas con negocios, cobros de piso, diferentes también petateados. Exacto. Había niños que pues perdían también, o sea, se lo robaban y así pues. Entonces, digo, me suena realista que hayan llegado a esa teoría en tu historia. Después de que hicieron todas esas conclusiones, uno de los amigos con los que él estaba se paró y fue el envalentonado que llegó a cagarles el palo a los extraños. Les empezó a decir de que quiénes eran ellos, por qué estaban en ese pueblo, que sí, qué onda. O sea, les empezó a cantar tiro en pocas palabras. Y pues esos cabrones, o sea, no respondieron de una manera pues amistosa. En cuanto tuvieron la oportunidad, se pararon y se le sacaron un cohete. Pero justamente el que estaba contando la historia dice que fue el que apaciguó las cosas, que el que intercedió entre su amigo y entre los otros cabrones, que fue como que, a ver, discúlpenlo, ya está un poquito pasadito de copas, o sea, cálmense todos, todo el mundo guarda el cohete, porque dice que su amigo también se puso así que, o sea, violento. Cuando se separaron, cuando se apaciguaron las cosas, ese güey se quedó con un poquito de coraje, porque entre las peleas hubo un dimes y diretes que le hirió el ego, o sea, como que los extraños sí le dijeron cosas así como que eres un poco hombre. Pues ese güey se quedó como ardidito y fue que en cuanto tenga la oportunidad, mira, se van
van a salir del barecito, van a estar un poquito más pasaditos de copas ustedes que yo, porque los voy a estar checando y yo, mira, o sea, los voy a esperar. Y en cuanto pueda los voy a emboscar y tras, o sea, yo también me voy a quitarle las cosas que me dijeron. Cuando estos extraños salieron del bar, este güey los empezó a seguir, o sea, se salió atrás de ellos y se dio cuenta que tenía la oportunidad de hacer algo más porque tenía planeado como que atacarlos ahí, ¿sabes? Es como que en el pueblo o algo así, buscar una manera medio, pues, escondida de hacerlo. Pero, para su suerte, esos cabrones se iban a ir a otro pueblo. Entonces se subieron al caballo y agarraron carretera. O sea, empezaron como que ahí entre los montes. Y como ese güey se sabía todos esos caminos y sabía que ese camino en específico estaba bastante oscuro y bastante solo, dijo, ahí los voy a encontrar, ahí los voy a agarrar, ahí los voy a emboscar. Porque yo sí sé todas esas cosas. O sea, yo, mira, como la palma de mi mano me sé todo mi pueblo. Y esos güeyes, como son extraños, pues no van a saber ni dónde voy a salir. Soy un ninja, en pocas palabras. Claro. Entonces, cuando los empezó a seguir, dice que sí los perdió. O sea, que los dejó caminar un poco, pero fue desetando un poco que de repente ya no los encontraba. Pasó un rato, pasó otro rato y pasaron horas y no los hallaba, o sea, no los alcanzaba y sí los había dejado pues que tuvieran un poquito de ventaja en el camino, pero no era tanto como para que pasara tanto tiempo y no los alcanzara, ¿sabes? Aparte de esto, dice que empezó a escuchar un ruido a lo lejos y cuando empezó a escuchar ese ruido a lo lejos, él también tenía una lámpara y que atrás de su caballo, o sea, como, porque él también iba a caballo, entonces traía como, pues, ¿cómo se llaman esas cosas? Como mochilita, algo así, como algo que traía en el caballo, como un morral o algo así, y de ahí sacó una lámpara y dice que cuando la usó, esperando a ver a los otros cabrones medio perdidos o algo así, lo que encontró fue nada más y nada menos que a 3 cabronas paradas en un árbol. Pero era una cosa bastante extraña, bastante tétrica, porque estas cabronas, aparte de estar paradas cada una en una rama, que era ya una cosa rara porque era en la madrugada y pues aparte te digo, era un camino bastante solo y cosas así. Era una escena que no debería estar pasando porque eran mujeres desoladas, por así decirlo. Pues estos cabrones no eran unas mujeres normales, tenían caras así como medio animalescas, medio raras y también unos rasgos así como peludos y como medio extraños. Este güey obviamente se super ultra mega cagó, se empezó a asustar y estas cabronas, mira, que se bajan del árbol y lo empiezan a atacar. Este güey, un poquito envalentonado y un poquito así como que dice que se está cagando de miedo, pero él intentó... No lo reflejó, mis amores. Él dijo, cuando quieras, culera, cuando quieras. Exacto. Entonces empezó a cantarles tiro y pues esas cabronas se empezaron a burlar de él. Claro. Entonces ese güey, lo único que encontró o la única forma en la que se sintió más cómodo en la situación fue escapando. Se subió al caballo, el caballo ya estaba a punto de salir, o sea, de pegar torte él solo, pero dice que alcanzó a subirse, a montarlo. Dice que él conocía a su caballo porque era un caballo que le había hecho ganar bastantes carreras, sabía que corrían putiza, pero esa vez se la rifó. O sea, el caballo iba turbomotores. Exacto, o sea, metió segunda, metió quinta y metió todo. No entendí la referencia porque soy gay, pero ajá. Esas cabronas lo empezaron a seguir, pero no en una forma de brujas, sino como de una forma de aves. Entonces, esas aves eran 3, o sea, obviamente las 3 brujas, pues así gigantes y que le estaban gritando cosas, que le estaban pues aventando que pues caca y cosas así. En una de esas que él estaba como que intentando forcejear con esas aves, jaló además las riendas del caballo, el caballo se fue de un lado y dice que los dos ¡tras! Al suelo. Ese güey sobrevivió la caída, o sea, no le pasó absolutamente nada, pero su caballo no la contó de la misma manera, porque en ese momento se dio cuenta que el caballo se había fracturado las 2 patas de enfrente. Entonces pues ya, o sea, no había manera de escapar. Pues la gente que sabe caballos pues podrá saber, podrá decir que su caballo ya cuello, o sea, pues no hay manera de que se recupere muy fácil de esa manera y pues por lo general hay una eutanasia. Entonces sabía que iba a tener que llegar a ese punto, pero dice que no lo abandonó. O sea, que él se quedó con su caballo ahí a acompañarlo en sus últimos momentos. Porque aparte dice que había pasado unas cosas, eran un niño mugre, ¿sabes? O sea, que habían pasado por unos momentos en los que solamente había estado su caballo, según él. Entonces, o sea, vamos a decirlo así, no se hizo cargo de su plebe, no quiso reconocer un hijo, pero el caballo, ¿qué tal? No, el caballo, ok, no me lo toquen. No me lo toquen. No. Okay. Como buen macho mexicano. Porque así son, la verdad. Pero bueno, el punto es que... No reflejes a tu papá. No, mi papá ni caballo tiene. Ni carro. Estas brujas lo empezaron a atacar. Y empezaron a atacar a su caballo. Y llegó un momento en el que le quitaron la lámpara a él. Y empezaron a usar lo que estaban haciendo. Y se dio cuenta que las brujas estaban atacando a su caballo. Pero de una manera... cruel, bebé. Fea, ajá. Y que aparte de que era bastante cruel, lo estaban haciendo de una forma para que se diera cuenta, ¿sabes? Como que sigues tú. Sí, como entre lastimarlo, hacerle más martirizante el momento, pero a la vez amenazándolo de que, güey, vas a... O sea, lo que estás sufriendo tu caballo, vas que vuelas porque también vamos a hacerte lo mismo. Exacto. Entonces, ese güey se empezó a rezar todo lo que tenía en mente. O sea, todo su repertorio de rezos los empezó a sacar. Desde el Salmo 21 hasta el Salmo 501. Exacto. Y que las brujas de una le dijeron, cállate. Ni siquiera... Dios te pueda poder ayudar en este momento porque tú ya eres un maldito. Sabemos todo lo que has hecho. Sabemos que eres un hijo de la chingada. Sabemos, mira... todos tus secretos, maldito perro. Exacto. Entonces, ¡eso!
las pagas, de nuestra cuenta va. Y que en ese ratito que ese güey dijo, me vale madre, Padre nuestro que estás en el cielo, que llegaron los güeyes que lo estaban siguiendo. O sea, el grupo de extraños, de forajidos, esos cabrones llegaron al momento a salvarlo. O sea, salvaron todo y que que esos güeyes, pum, busca y detrás, así, que se empezaron a pelear con las brujas y que las brujas, aparte de todo, les corrieron, o sea, que les tuvieron un así. Escándalo grupero, pues. Exacto, que las brujas, te digo, eran 3 y que en ese ratito, pum, se cargaron a 2. Y que una de ellas, de las pocas, o sea, la bruja que sobrevivió, salió corriendo, o sea, que se alejó bastante. Y que uno de los güeyes que estaba, pues, de los extraños, se quedó ayudando a ese güey porque ese cabrón estaba así como que ni siquiera sé lo que está pasando. O sea, ya en momento de shock, pues. Ajá, o sea, de que en un momento estaban a punto de matar, se estaban comiendo a mi caballo. Y en ese ratito, los güeyes a los que yo les quería hacer algo, me están salvando la vida. Claro. O sea, es como que, ¿qué está pasando? Está bastante extraño el asunto aquí, pero él se dejó ayudar. Uno de los cabrones con los que este güey se iba a pelear, se quedó a cuidarlo en lo que los demás se fueron a buscar a la bruja que había sobrevivido. Según esto, estaba a punto de amanecer y la bruja, o una de dos, se iba a perder los poderes o se iba a morir. Entonces, cuando fueron atrás de ella, la encontraron en una cueva y en esa cueva fue donde le dieron cuello. Ellos le explicaron que era un grupo de nómadas que se dedicaba justamente a eso, a cazar brujas. Que las personas que acaban de ver eran nada más y nada menos que brujas en específico. Y pues que ellos ya tenían un repertorio bastante grande, que iban de pueblo en pueblo buscando ese tipo de casos, ayudando a la gente y que precisamente todo lo que estaba pasando en el pueblo, o sea, de que pérdida de ganado, pérdida de niños. Y todo eso era por culpa de esas brujas. Entonces, pues que ya, o sea, que el problema estaba solucionado y que si pasaba otra cosa, le llamaran, que ellos eran conocidos como los cazabrujas o los matabrujas o algo así. Ese güey, en agradecimiento, como le habían salvado la vida, dice que se puso una cosa de que te doy mi casa, te doy mi caballo, te doy lo que quieras. Y ahora sí muy honrada la perra. Ajá, según. Pero que esos güeyes le dijeron de que no te preocupes, si acaso invítame un desayuno, no hay pedo, pero lo único que te voy a decir es que tienes que cambiar tu vida. Si Dios te dio la oportunidad de sobrevivir a esta historia, es porque tienes una segunda justamente oportunidad de cambiar. Si estabas haciendo las cosas mal, hazlas bien ahora porque por algo estás en este mundo. Y que no sé qué, que hablaron con él y pues que eso hizo que su chip mental cambiara. O sea, después de esa historia, es una mejor persona. Exacto. No me la hagas, no me gustó eso. Siempre tú y tus finales cagapalos. No es cierto, pero me cagan esos finales felices. O sea, mentira, no le creo nada. Se hizo cargo de su hijo el perro. Sí. Dice que sí especificó justamente porque las brujas en lo que estaban con el caballo, que sí amenazaron como que y el que sigue eres tú y después sigue tu hijo. Entonces, cuando estaba en todo el auge de lo que estaba pasando, justamente que estaba pasando su vida por sus ojos y que estaba así como que, güey, el cagadero, pues, que había hecho en su propia vida. Exacto, se dio cuenta que pues tenía que hacer las cosas mejor con su plebe y que sobreviviendo a esa historia, dice que salió corriendo a hacerse cargo de su niño, que precisamente con la mamá de su hijo, que al principio la trataba así como que mi vieja, una más así del montón, se casó y que después así que pues ya, uña y mugre para toda la vida, así que la mejor pareja y de todo, así que ejemplar, una familia ejemplar tuvo. Precisamente porque él se hizo un hombre ejemplar. ¡Ay, llora! Ay, pero ¿no te sabes el nombre de las brujas? Para mandárselas a mi papá, digo. A ver si así le cambian un poquito el chip. Una historia diferente de brujas, fíjate, a lo que hemos llegado a contar de que amarres y cosas por lo parecido. Entonces ahí te va la mía, que esta es un poco light. No te voy a mentir que esta me la mandaron al correo. Hasta la persona que me la mandó me lo dice de que, güey, no es la historia más perra que vas a encontrar. Sin embargo, es una historia muy real. Más real de lo que tú pudieras imaginar. Y la razón por la que la elegí, fíjate, es porque ya es que se viene el Día de Muertos. Y te comenté que yo me estaba acordando mucho de mi abuelita. O sea, como que últimamente he traído muy en la mente a mi abuelita. Y justo esta historia empezaba con un dicho que mi abuelita era como que su creencia top. Mi abuelita era muy religiosa hasta cierto punto, no era como que una persona que creyera tanto en el tema de la brujería. O sea, sí te contaba sus historias de que en mi pueblo se contaba, pero si ya le preguntabas una creencia personal, eran muy pocas esas supersticiones en las cuales ella sí creía. Entonces se cuenta que una de las que mi abuela siempre dice, güey, este tema para mí es un tema real y lo tengo así que científicamente comprobado. Era como que tú nunca le contaras como cosas que tú nunca habías logrado a las demás personas. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Siempre decía como que mi hijo, usted que se dedica a los videos, este es un trabajo que causa mucha envidia, hay personas que no te van a querer ver bien. Y también tenía el típico dicho de que, güey, hay personas que te quieren ver bien, más no mejor que ellos. ¿Sabes cómo? Sí. Entonces, resulta que esta chava me comenta que su papá, que en paz descanse, dice que fue un hombre que antes de que se petateara empezó a sufrir muchísimas cosas y que incluso el petateo de su papá no sabe si está relacionado con la brujería,
pero que por lo menos, o sea, las demás situaciones antes de petatearse sí lo comprobaron que sí. Hace cuenta que su papá trabajaba en algo que no me especifica muy bien, pero vamos a ponerle que era algo así como una empresa. Y que en esta empresa el señor tenía un puesto bien, no el más alto, no el más bajo, pero ya estaba avanzado. El señor tenía una buena vida, a lo mejor una vida que tú dices, güey, me alcanza para lo esencial y un poquito más, pero no así de que, güey, lujo, ¿sabes? Entonces el señor siempre aspiraba como que algo, pues, un poquito más, o sea, de que, güey, él sí era una persona que no se quería conformar, o como que no quería que siguieran pasando los años y decir, güey, me quedé toda mi vida en este trabajo, y sí me fue bien, a lo mejor tuve en mi casa una cosita así, pero pues no le pude dar esa vida extra a mis hijos, sobre todo. Fue así que el señor fue haciendo su ahorradito, porque ya es que te digo que le alcanzaba como para lo esencial y un poquito más. Entonces con ese poquito más, él empezó a ahorrarlo cada vez un poco más, un poco más. Es que se me pongo un pelo en el gloss. Incluso habló con su familia de buena manera y les dijo de que, güey, ¿saben qué? Yo creo que vamos a hacer un pequeño sacrificio como familia, porque pues yo quiero ahorrar mucho para que nos vaya mucho mejor. Todos estuvieron de acuerdo, obviamente, veía, ¿quién no quiere dinero? El dinero da la felicidad, lo sabes muy bien. Resulta que el señor iba a emprender un negocio, que lo que a él le gustaba y lo que él pues estaba pensando que era una buena idea para las necesidades de su pueblo o de su rancho, era que él quería una paquetería. De esas paqueterías express, de como que, no sé, ándale, tanto locales, pero obviamente poco a poco ir logrando como expandirse al grado de que su paquetería fuera algo súper top, bebé. O sea, que tuviera beneficios, Pero, pues para este punto todo estaba en simples planes, ¿no? Él muy entusiasmado, pues sí empezó a ahorrar durante un año bastante. O sea, ella dice que, güey, al grado de que literal veías cosas en el refri, sí, pero nada que ver con antes, o sea, que ni siquiera galletas, a lo mejor esos gustitos que uno va comprando de más, que no son tan necesarios en el comer, pero pues sí decía, güey, todos nos aguantamos y nos quedamos así, porque pues sabíamos que mi papá sí tenía muy fuerte su meta y todos queríamos que nos fuera súper bien, bebé. Pero en alguna ocasión ella comenta que el error del papá, sienten que así fue como inició, hubo como una especie de posada en su trabajo y el señor como que en esa posada se puso un poquito de copas, se le pasó un poquito la mano y pues comenzó a comentar todas sus metas, así que, güey, no me la van a creer, pero estoy pensando en emprender un negocio, como que ya me quiero salir de aquí, siento que ya en ese trabajo logré lo que podía lograr, a lo mejor sí puedo subir de nivel, pero realmente yo no quiero dedicarme todo el tiempo para una empresa, o sea, tengo una mente más allá, una mente empresaria, bella, que te dijera yo. Y en esta reunión había una señora que decía el güey que era muy, pero muy envidiosa, que para que más te guste, esta señora era más joven que el señor todavía, tenía... sorry que lo diga, pero pues es un detalle que como que la chava me lo hace así muy fuertemente en la historia, que era una persona con sobrepeso, pero era una chava que, como te digo, que estaba medio joven, como que estaba un poquito amargada porque no lograba, a lo mejor ella decía otras cosas en su vida, vamos a decirlo así, o sea, como tener más pegue, que le fuera un poquito mejor, que incluso el puesto que ella tenía era porque ella era muchísimo más señorial de la edad que debería tener. O sea, por lo mismo, pero que todo parece ser que venía a raíz de que no se sentía una chava segura de sí misma. Y a lo mejor ya, güey, pues ponte tu top. Si te quieres trabajar con tu top, tú ponte tu top, ponte tus medias, ponte lo que tú quieras y simplemente sé feliz, pero ella no lo era. Cuando esta chava comienza a escuchar las metas del papá de esta otra chava, o las metas de este señor, pues en general, fue cuando se le puso a decir, la boca chueca, mis amores, que se le fue de aquí hasta tu casa. Le empezó a tirar comentarios medio chingaqueditos de que, ¿a poco si piensas emprender? Tú piensas que te va a ir bien, pero tú crees que realmente te va a ir mucho mejor que lo que te va a ir aquí. Claro que no, muerto de hambre. Comentario tras comentario. Por lo cual el señor como que sí se empezó a sentir un poquito así como achicopalado. Pero porque todas las demás personas de la posada también comenzaron a echarle carrilla de que este güey ya se puso bien pedo. O este güey como que míralo, mi compa el alucinado. Y pues obviamente el señor llegó un poquito así como que chippy con su familia. Y les platicó que pues ya no se sentía tan seguro de abrir este negocio. De que ustedes consideran que es una buena idea. Porque al final no dejaba de ser una muy muy grande inversión para el señor, y te digo que había ahorrado durante muchísimo tiempo. Ay, porque no me voy a empedar, diría mi mamá. Pone tú que al señor le faltaban unos 2 meses más de trabajo para que él se aventara su buena inversión y dijera, güey, oficialmente renuncio, voy a emprender. Pero justamente después de esta posada, la primera anomalía grande, mi amor, que este güey dice así que, güey, top cosas más misteriosas que me han pasado en mi vida, es que empezó a tener muchos problemas en el trabajo después de esto. Pues esta chava comenzó como a mover sus piezas para que este güey se viera más embarrado en su trabajo, al grado de que, con eso te digo todo, al papá lo despiden
de antes del tiempo que él tenía pensado renunciar. Lo despiden sin finiquito, de que supuestamente el güey le habían puesto de que se había robado diferentes cosas en inventarios, como que este güey hacía diferentes mamadas, como que cuentas chuecas, que incluso el señor estaba a punto de llegar a la demanda con la empresa, pero porque la empresa quería demandarlo a él de ratero y él quería demandar a la empresa de que, güey, sea como sea, me tienes que dar mi finiquito, te trabajé muchísimos años, que no sé qué, y pues llegó un punto en el que el acuerdo fue de que, güey, no te doy tu finiquito, pero no te meto a la cárcel, y que eso fue como que, pues ya qué, o sea, ¿qué más me queda? Que porque si hablo con diferentes abogados y todos le decían de que, nena, es que por más que tú no quieras, las pruebas que están aquí involucradas sí te inculpan debido a que pues no parece ser algo que se vea chueco ante los ojos de los demás. Sí. Entonces el papá, imagínate, depresión total. Este papá o este señor tenía como una tía que tenía mucho dinero, y con esa tía él pensó en pedirle un préstamo, de que, güey, mándame poquito dinero, abro mi empresa, una vez que me vaya mejor te regreso el dinero, pero simplemente necesito esto para arrancar motores. Ay, mi amor, pues esta chica dice, cuando mi papá apenas estaba a punto de ir a rentar su primer local, que mi mamá se cayó a las escaleras, como las abuelas, no, pero que la mamá decidió enfermarse bien culerísimo, obviamente no lo decidió, fue algo que le pasó culerísimamente, y que pues el señor, bebé, tuvo que pagarle gastos médicos que tú sabes que son elevadísimos. Mayores. Una cosa que se te va, tú sientes que tienes dinero, mi amor, pero el día que te pasa algo de la salud dices, güey, no tengo nadie en que caerme muerta. Lit. Y pues por obvias razones a este rayito se le fue rascando más y más y más, al grado de que pone tú que no se quedó completamente en ceros, pero sí como que decía, güey, no tengo un trabajo estable en este momento, o sea, ¿cómo me voy a aventar tremenda inversión? Su tía para este punto como que se vea toda su situación y le dijo, ¿sabes qué? A mí me vale madre, bella, yo voy a invertir completamente en tu negocio, es más, vamos a verlo como una inversión para mí, para que no te sientas mal, de que yo voy a ganar cierto porcentaje los primeros meses hasta que esa deuda quede saldada, tú no sientes que me estás pagando como tal un pago así que fuertísimo, porque pues realmente nos vamos a ir a porcentajes y ya. Y pero pues, anímate. Ajá, es un ganar-ganar. Pues que la tía le presta cantidades, bebé, fuertísimas. Que me presente a la tía. Que yo una dije, tía se así. antoja conocerla, bella. Sí. Pero, pues que este güey abre su negocio. Y para esto, pues inició así una cosa seca. Que literalmente era el primero el señor trabajando solo en una motocicleta entregando paquetes locales, y después fue que decidió contratar simplemente a 2 empleados. Una recepcionista, porque se daba cuenta que cuando él estaba entregando paquetes a veces llegaban personas o querían entregar el paquete, que te voy a devolver esto, que no sé qué, y pues él no estaba en el local, no le estaba dejando el buen dinerito, y decidió contratar a otro repartidor que era un chavo que sabía andar en moto, que no sé qué, que todo lo que tú quieras. Claro. Pues que ya no, llegan los primeros 3 días de estos 2 empleados, y primero que nada, resulta que un día este güey entra a su negocio, bebé, así que tras, y se da cuenta que el piso estaba así, bebé, inundado, porque se había quebrado una tubería del drenaje y que el local olía ¡ay! Puro cerote, pura mierda, puro todo. Dice, pues a como pude, ahí tenía mis 2 empleados sacando todo el mierdero literal que había en mi negocio. No lo pude abrir en 2 semanas enteras, en lo que el olor se iba. También que se longuearon diferentes cosas, que diferentes paquetes se le dañaron horrible, y obviamente todo eso era una deuda también. Claro. Entonces el negocio, en lugar de que cada vez se viera más así que perro, cada vez bajaba más. Y para esto, el señor en diferentes ocasiones decía que él olía un olor muy particular, que específicamente era el perfume que usaba esta muchacha que el señor la odiaba, la muchacha esta que digo que era medio envidiosa, que no sé qué, que lo había sacado de trabajar básicamente. ¡Qué perra! Ajá, y que él así, pero que hiciera una peste, que hasta incluso el señor pensó que maybe tenía traumas de lo que había vivido, de lo que le había pasado, pero él ¡jamás! Dijo, esa cabrona y la mierda que salió de la tubería, lo mismo, exactamente. Pero el señor jamás imaginó que fuera algo más, pues no era una persona supersticiosa ni mucho menos. Pues pasan estas 2 semanas, empieza a haber un poquito más de movimiento otra vez en el negocio, apenas. Así que el señor dijo, güey, creo que este es el primer mes que te puedo decir que voy a tener una ganancia. O sea, ya no va a ser invertir en el negocio. Pobrecito. Mínimo me van a caer 5 pesos para mí. Pero, ¿qué crees? Que le marca la de la recepción y le dice, tienes que venir ahorita mismo al local, porque el güey que reparte cosas en la moto se nos volteó. Y para su mala suerte, el señor no les había dado un seguro médico, porque pues no tenía el dinero para pagar un seguro. Ajá, apenas estaba elevando. No me la hagas. Bebé, la cuenta en el hospital una vez más. Los 5 pesos que tenía. No nomás eso, no nomás se le fueron, sino que tuvo que pedir préstamos en diferentes lugares, que hasta le habló a la tía y le dijo como que, güey, esto no está funcionando, y que hasta la tía medio buena onda sí le dijo que, güey, en esta ocasión no te puedo resolver, o sea, no te puedo sacar más dinero de mi cuenta porque me caería yo en ceros también, pero sí te puedo decir que no te preocupes ya por la deuda que tenemos tú y yo. Pero esta cuenta en el hospital cada vez se incrementaba más y más y más. Ay, no, una cosa de lo peor. Y pues ¿qué le pasó al güey?
pues que casi se muere porque lo atropellaron. Ay, no. No, es fuertísimo. No, sí, entendible. Y después de todo este borlote, todo este lío, la madre, fue que la esposa del señor le recomienda que se vaya a la casa de su abuela, de la abuela de este señor. Que porque resulta que en la casa de su abuela quedaba como una especie de montes. Y allá, la abuela ya se había petateado, pero vivía una tía, una hermana de este güey, que creía mucho en diferentes cosas, como que así de que, güey, vente, vamos a hacer un poquito de yoga, vamos a hacer un poquito de paz aquí en los montes, vamos a meditar un poquito aquí en el monte. Pero pues no se sabía exactamente que ella tuviera necesariamente otro tipo de creencias, ni mucho menos. Simplemente se sabía que era una persona muy espiritual. Y que si era una persona de esas que las miras, no sé si te ha pasado, y te causa paz. O sea, que dices, güey, qué bonita vibra la de esta persona. Aparte que, como te digo, que era un ambiente súper desconectado de la vida habitual, que la señora le dijo, güey, piénsalo bien. O sea, su esposa, no vas a gastar dinero. Realmente te vas a ir a dar una limpia, un detox. Y pues a lo mejor esto te sirve para agarrar impulso. Igual aquí tu familia te va a esperar, o sea... Vete a tu retiro. Ajá, nosotros vemos la manera en cómo salimos adelante poco a poco. Por nosotros no te preocupes, por lo menos en una semana. Pues total que este güey se termina dando la pequeña vacación. Llega a la casa, que en cuanto... Dijo, mi negocio está valiendo madre, pero mira, tengo tiempo. Pues, dinero no, pero... tiempo como quiera. Y que en cuanto la hermana lo ve, le dice, te ves mal. Te ves así como un poquito pateado, sí, te ves muy jodido, más jodido de lo que yo pensé. Entonces, vete a descansar un día, mañana platicamos bien. Tú duerme todo lo que puedas porque lo vas a necesitar para el día de mañana. Y que ya no llega el día siguiente y que ya estaba la hermana así, con el cafecito en mano, de que, güey, quiero que me cuentes todo lo que te ha sucedido. Obviamente ya lo sabía, pero como que quería más detalles, algo más allá. Y que el güey le comienza a decir absolutamente todo, desde la posada. O sea, cómo él empezó en ese momento a, como a lo mejor desanimarse y decir, güey, hubiera sido mi intuición, no hubiera quedado en ese trabajo, no hubiera hecho ni madre si nada de eso estuviera sucediendo. Pero que pues la hermana empezó a prestar un poquito de detalles y le dijo, a ver, espérate. Pero en esa ocasión, ¿qué fue lo que te dijo tal empleada? ¿Cómo fue que te despidieron? O sea, todo le empezó a causar bastante ruido. Que le dijo, la hermana sí. Ajá, y que le dijo, es que ¿sabes qué? Una de las brujerías más perras y más fuertes que existe en este mundo es la envidia. O sea, es brujería que va provocada por la envidia. Y que muchas de las veces ni siquiera era necesario que te hicieran brujería. O sea, que la envidia era una energía tan culera. Es el mal de tan ojo. fuerte. Ajá. Que hay muchas personas que sí te puede llegar a afectar, sobre todo a lo mejor personas más sensibles o que no tengan algo, cosa que eso fue lo que le explicó su hermana, yo no estoy diciendo que así sea, pero como que a lo mejor no tengas una conexión con algo espiritual, o sea, no necesariamente Diosito, sino que a lo mejor si tú crees en la naturaleza, bebé, tú conéctate con la naturaleza, toca el pasto, mis amores, caga ahí en la montaña. A lo mejor si tú crees en Dios, pues güey, ve a la iglesia, sé devota, rézale todas las noches, yo qué sé. Sí. Si tú crees en la Santa Muerte, güey, no. Déjale, bueno, sí, no, o sea, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Déjale tu país, déjale tu monedita. Claro. Peínala una y otra vez. O sea, hazla sentir que ay, hazle esos bucles. Ponle tetas. Yo he visto que le hacen bucles. Y le ponen tetas. Ay, no. Me encantaría ver una así con tetas. ¿Te imaginas? Ver icónica. La señora esta le dijo como que, güey, hay personas que a lo mejor no están tan apegadas a algo. Por ejemplo, yo. Les voy a ser honesto. Yo digo que creo en Dios. Tú dime, ¿cuándo le rezaste la última vez, puta? Ay, pues apenas así como que yo dije, güey, cuando sentí que alguien se iba a petatear o algo así. O sea, es muy poco lo que yo estoy conectado, por ejemplo, con algo en este momento. Y ya la hermana le dijo, cuando tú vivas algo así, o sea, por eso sí muy importante que tú estés apegado a lo que sea. Pero apegado. Ajá, pero apegado a ese tipo de cosas, porque si no, este tipo de males te pueden afectar mucho más allá de lo que tú te imaginas. Y que ya no, la hermana se lo lleva al monte en la tarde. Le dijo, por sí o por no, mira, una limpia nunca está de más. Una limpia siempre es muy necesaria para el ser humano. Claro. Y que empezó tras. Que a este güey le pasó todos los cilantros sabios y por haber, que así le pasó Romero, que no sé qué, que un huevo, que la madre. Ay, y que todo se pasa el huevo. Se antoja. Que todo le salía mal. O sea, que hasta el huevo salía así que súper oscuro, que el señor se empezó a impactar bastante. Oscuro, ya. Stop. Ya no están claros, ¿eh? Que el señor se empezó a impactar bastante. Que, güey, qué pedo. O sea, mi hermana me consta que no está haciendo ningún truco. Me consta que no está moviendo piezas más allá. ¿Qué es lo que me está pasando? Y que la hermana le dice, ¿sabes qué? Debido a cómo estoy viendo tanta mierda en tu ser, en tu energía, así tu energía exterior, yo pienso que lo que te hizo esta persona del trabajo no simplemente fue un trabajo de envidias, sino que posiblemente sea un trabajo ya involucrado con la brujería. Y es algo fuertísimo, dijo, porque neta, por más que te pasó el cilantro, mijo, se me seca. Por más que te paso el huevo una y otra vez, se me pone... no te voy a decir, porque no doy esos shows aquí. Pero que se le pudría el huevo. O sea, todo súper mal. Y que la hermana dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a dar cuenta. Porque de todos modos yo voy a mandar que todo esto, quiero que se revierta. Que esa semana que el señor estuvo allá, literal, se la pasaron haciendo ritual tras ritual tras ritual tras ritual. Pero más que nada como una cuestión de limpieza. No necesariamente algo para chingarse a alguien más. Y que en la mayoría de los casos, eso sí es algo que hemos dicho mucho aquí en el canal, cuando tú llegas a mandar un trabajo a una persona, ten por seguro que si esa persona revierte el trabajo, se te va a regresar. O sea, no necesariamente porque el otro brujo te va a mandar a
su madre, sino porque es algo de energías, bebé, o sea, todo rebota. Que dice este güey que se regresa al pueblo, bueno, a su ciudad con su familia una vez más, les cuenta todo lo sucedido. La familia le dice, mira, sea como sea, qué bueno que te miras mejor, te miras más recuperado, te miras muy bien. ¿Descansaste? ¿Qué crees? Que ponle tú que la chava me dice que el papá duró como unas 3 semanas más, cuando el papá, la salud en caída. Así, pero una cosa exagerada, o sea, que me dice la chava, güey, de mi papá caminar, todo bien, o sea, una persona que ves completamente bien de todos sus, ¿cómo se dice esto? ¿Facultades? Ajá, totalmente bien de todo a todo, pues. Que el papá empezó a verse así, que güey, ya no podía mover las piernas de aquí para abajo. Y que lo llevaban a hacer estudios y que es que, güey, tienes una enfermedad culerísima. Y luego de la nada el papá de que, güey, pues en silla de ruedas, ¿no? Y de que no puedes usar las silla de ruedas porque el corazón se te empieza a acelerar muchísimo porque tienes otro pedo en el corazón. Y que luego después de eso, o sea, era problema tras problema tras problema tras problema de salud, al grado de que hasta los médicos estaban impactados de ver cómo una persona que hace una semana estaba bien, hace 2 más, ya estaba a punto de que, güey, compren el ataúd. No sé cómo le van a hacer, pero hay gangas aquí en Galloso. Van y me compran 2 ataúdes al 2x1 porque saben que tu familia no va a durar mucho. Y que tras, bebé, el papá llegó al grado de petatearse y que todavía la hermana que le había hecho la limpia, para esto pues se enteró que el señor estaba más mal y le dijo, güey, regrésate, te hago un trabajo, mira, todo que ver. O sea, yo te limpio. Excepcional. Le dijo, güey, fabuloso. Yo te limpio impurezas, te quito sarro del baño, o sea. Maestra limpia, me van a decir a mí después de la limpieza total que te voy a hacer. Cloralex. Pato Purific. Claro, pero que no, que el señor dijo, güey, no creo que esto a lo mejor me vaya a traer más bien, porque de lo contrario el señor decía, güey, desde que mi hermana me hizo el trabajo, fíjate lo que me pasó. O sea, si así me fue, si así me fue con la primera limpia, ya para la otra no voy a volver. No. Al inicio se comentaban diferentes rumores, esta chava me dice, después de que su papá se petateó, de que pues que eso no se decían, ¿será que mi tía a lo mejor no hizo un buen trabajo, le fue mal? ¿Será que a la tía le movió? O será que la tía era la verdadera envidiosa de todas estas situaciones. Yo le voy por ahí. Pero ella me dice, no, te voy a decir por qué no, nena. Porque resulta que esta compañera de trabajo, que el papá, tío, con la que tuvo muchos problemas, que tenía sobrepeso y todo esto, que la despiden de una manera súper escandalosa. Y te digo escandalosa porque la chava me dice que salía en revistas, así que mala paga. Que en el Face la tenían súper quemada, literalmente, de que había estafado muchísimas personas, de que había sido una persona que había transido la empresa en múltiples ocasiones, que incluso la empresa, o sea, se empezó a dar cuenta como de acciones que ella tenía con otros empleados como el señor. O sea, lo que dijo para que despidieran al señor, en pocas palabras, era ella. Ella lo hacía, o sea, ella sí era la que hacía los diferentes robos, movía cosas en los inventarios, o sea, que se le había quitado una máscara completamente, esta hija de perra. Después de esto, esta chava había terminado hasta vendiendo su casa de lo endeudada que quedó. Se había regresado a vivir a la casa de sus papás y que esta señora del trabajo, la chava me dice que cada vez terminó más miserable, más amargada, con más cosas, o sea, más líos. Fea, más ajá, todo lo que te puedes imaginar, la perra esta lo tenía. Y que ahí era donde también, cuando llegaban a ver a la tía de vez en cuando, pues la tía les platicaba de que, güey, es que este tipo de personas así es como te empiezas a dar cuenta que les va muy mal. Es que hermosa, o sea, hago un buen trabajo. No, pues también que a lo mejor, quieras o no, pues ese tipo de cosas se ven reflejadas desde tu apariencia hasta en tu vida personal, cosas que tú no te das cuenta. Es que quieres o no es karma, ¿sabes? O sea, en algún punto te va a llegar. Sí, que así finalizaba este caso. Y pues me decía que a veces ella sentía que cuando uno cuenta cosas de brujería, como que muchos nos enfocamos en los amarres, a lo mejor en otro tipo de brujerías, pero no siente ella, y estoy de acuerdo con tu punto, Bella, te mando un beso, por cierto. Fíjate que me he dado cuenta que no es tan tomada en cuenta la brujería que tiene que ver con los casos de envidia. O sea, como que siento que es de las brujerías más reales que pueden llegar a existir. Sí. Sin embargo, la gente siento que se va por otros ámbitos regularmente. Sí. Pero yo he sabido mucho caso, mucho caso. Simplemente el clásico ejemplo de los terrenos de la familia. O sea, que no se sabe que se hacen unos contra otros con tal de obtener el terreno. Está fuerte eso. Feísimo, feísimo. Ya lo he vivido, dicen por ahí. Pero bueno, continúame tú con tu historia. Impáctame con otro caso así de brujas, por favor, para esta temporada. Bueno, esta ya es la última historia que te traigo. Es de una chava que cuenta que de haber sabido cómo se movían las cosas en el mundo y de haber sabido que este mal existía, mira, se hubiera protegido, se hubiera preparado y hubiera movido las cosas de 1000 maneras diferentes. Porque dice que esta historia le pasó en su primer embarazo con su primer chamaco. Y precisamente cuando llegó este güey, o sea, cuando ya lo tuvo y todo, que se alivió, dirán las señoras, y que llegó el niño a su casa, la vibra cambió.
todo empezó a ser un poco diferente, porque dice que ella se llevaba súper ultra mega bien con su marido, o sea, que era una cosa de que ellos eran uña y mugre súper bien, o sea, no quiere decir que haya cambiado la relación entre ellos, pero pues todo se sentía raro en la casa, o sea, como una cosa pues extraña simplemente, una vibra diferente. Dice que no era como tal que hubiera llegado el niño, porque te digo, la relación entre ellos no cambió para nada, o sea, ellos se siguen llevando súper bien, se siguen amando, se siguen diciendo tesorito en la noche y todo que ver, pues te digo, simplemente era una vibra, algo raro, una sensación. Eso fue escalando a tal grado que dice que su niño lloraba todas las madrugadas. Era una cosa fuerte. Lo raro o lo diferente en el caso que todo el mundo diría como que, güey, pues normal, o sea, que un niño llora en la noche, es que aparte se escuchaban ruidos en el techo y que aparte era una cosa que no se podían levantar de la cama ni ella ni su marido. O sea, pesadez en los ojos, pesadez en el cuerpo, una cosa que es como que, güey, está llorando mi chamaco, yo lo estoy escuchando, pero no me puedo levantar de la cama, tengo un chingo de sueño, o sea, estoy así que encarnada aquí en las sábanas y no me puedo parar para nada y pues ni pedo. Que si llega llorando y que ya en la mañana veo así, o sea, ese nivel de que, güey, estoy cansadísima, y que viceversa, su marido, la misma cosa, o sea, que se levantaron la mañana siguiente, platicaban entre ellos y era como que, güey, cosa rara, anoche no me podía parar, escuchaba que el Iker Santiago estaba de que gritando histérico en su cuna, en su cuarto, pero no me pude levantar para nada, fuiste tú a verlo, y que era como que, güey, no, o sea, yo también escuché que el Iker Santiago estaba ahí dándolo todo, pero no, o sea, no pude, ni pedo, y así, o sea, que después de esto, el niño ya tenía como mes y medio, y decidieron llevarlo a bautizar, que fueron así, a presentarlo ante la casa de Dios, llevarlo con el padre, y que el padre iba con maletas en mano, iba de salida, y que le dijo, espérame una semana y media, 2, porque yo voy de vacaciones y pues ya, o sea, hasta que regrese pues te lo bautizo y ni modo, no, o sea, claro, dame chance. Y que la misma noche que ese güey se fue de vacaciones, la misma noche, tras lo mismo, o sea, de todas las noches de que el niño llorando y ellos no se podían levantar y cosas así, pero a la mañana siguiente se dan cuenta que el niño no estaba en la cuna y que lo encuentran no como lo querían encontrar, porque estaba el niño pálido, frío, tieso, que se notaba que en su carita había así terror. Que el niño está así que ellos estaban así que, güey, no sé ni qué pasó. No sé quién hizo esto, porque obviamente ni tú ni yo fuimos, estábamos dormidos, o sea, eso lo podemos comprobar, los pasaba todo la misma noche. Pero pues nada, o sea que hasta el funeral de hasta el funeral de su chamaco se dieron cuenta o se enteraron de lo que había pasado, porque dice que pues todo el mundo estaba de como que, güey, ¿qué pasó? O sea, cuéntame, dime el chisme, o sea, ayer estabas de que soy la mamá más feliz del mundo y ahora estás aquí llorando, o sea, tu hijo estaba bien al parecer, o sea, dame detalles, necesito contexto. Y pues que ellos están de que no sé qué pasó, o sea, de verdad, una noche estaba bien, la otra estaba mal, o sea, me levanté y así lo encontré y obviamente pues, o sea, estaba fuera de la casa, o sea, como que estaban dando todo el contexto y que de repente salió de las sombras, de las tinieblas, una señora así que lo que pasó es que fue una bruja acá. Y pues le contó todo el chisme. O sea, que según esto, pues ella se creía en ese entonces y que en su pueblo y que antes y la chingada y ya le sacó, ¿no? Todas las creencias de abuelita. Que pues era obvio. Que le dijo, güey, tenías ruidos en la noche, en el techo. No te podías levantar. Tu hijo todas las noches estaba histérico. Y se dieron cuenta que precisamente había sido una bruja la que los había atacado. Entonces, pues, esa pareja fue así que... No me la hagas, no me la hagas. Tristeza a más no poder y una culpa de no saber lo que... O sea, como que te digo, si hubieran sabido y si hubieran podido hacer algo en ese momento de haber tenido la información, pues lo hubieran hecho. Pero como no sabían, pues no pudieron hacer nada y era como que, güey, ni siquiera me puedo desquitar, ni siquiera puedo hacer algo, no puedo ir con las autoridades. O sea, no hay manera en la que yo me pueda quitar esta culpa o sentir mínima satisfacción de que, pues, la persona que hizo este mal está, pues, mínimo pagando un precio, ¿sabes? O sea, sí. No puedo, porque ni siquiera sé quién es, pero pues que nada, o sea, te digo, el matrimonio siguió, el matrimonio fuerte, unido, y que en una de esas, el esposo fue el que dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo con mi culpa, y la manera en la que pues voy a trabajar con esta culpa es que todas las noches me voy a ir a caminar, pero ella no se había dado cuenta que de entre tantas caminatas el marido había llegado a una conclusión, que era que si a ellos les había llegado la bruja porque tenían a un bebé recién nacido o porque pues habían estado en espera de un bebé, muy seguramente a otra persona en el pueblo que ya tuviera un bebé recién nacido o que también estuviera con esa misma situación de apenas tener un bebé o algo así, les fuera a llevar esa bruja. Entonces el marido en cada caminata que iba de que casa en casa a ver o a intentar espiar a todo el pueblo, a ver quién estaba en una situación similar de que tener un bebé así de que de días sin bautizar
o que pues apenas fueron a tenerlo. Y así se cuenta el marido que en el pueblo había una pareja de unos chavos jovencitos, así como tú y yo, que tenían 20 y tantos, que apenas iban a tener a su primer bebé, y pues ese güey se fue a patrullarlos, así que cada noche iba a la casa de esos dos cabrones de guardia también, ajá, pues, a cuidarlos, y que que en una de esas se encontró a nada más y nada menos que la bruja, así que miró un pinche aguilón, así una arpía grandota, así avesota, volando, que tras se paró en el techo de esa familia y pues como que estaba ahí rondando, estaba como que ahí entre que viendo, que no sé qué, y ese güey sacó un cohete y pum, sin pensarla. Cuando quieras. Se la cargó. Ajá, de una. Pues la bruja cuando recibió el impacto de este artefacto, ajá, pues no se aventó uno, no se aventó dos, se aventó unos gritotes así que fuertes. Yeah. Una cosa bastante sonora porque dice que todo el pueblo se dio cuenta, que todo el mundo salió de las casas. Y fue así que entre todo el pueblo se fueron siguiendo un rastro que dice que no era de un líquido rojo normal, sino era un líquido más marrón. Pero aparte de ser de otro color, olía una cosa. Ya. Fuerte, fea, sí, y fétida. Entonces, pues que se fueron así, que entre el que hay una mancha y otra mancha y otra mancha, y de repente perdieron el rastro, o sea, no la encontraron, y que así se agarró una rutina de que durante un año, en lo que él estaba en su luto, se fue a patrullar todas las casas de personas que sabía o que se diera cuenta que iban a tener un bebé o que tuvieran un bebé. Ajá. Entonces, te digo, durante un año estuvo ahí dando la madre, buscando a la bruja, que en una de esas noches en las que estaba patrullando, como que empezó a tener recuerdos de Vietnam y se empezó a acordar de la noche en la que se había encontrado con la bruja, y como que empezó a recordar toda la ruta que había seguido junto con el pueblo, de que el rastro y cosas así, y también como a imaginarse en dónde pudo haber caído la bruja, y de repente llegó a un árbol y en ese árbol se encontró pues restos, eran como de entre animal, entre persona, y que aparte tenían unas plumas bastante características porque dice que cuando miró a la bruja volar sobre él, tenía unas plumas negras pero como un negro así como brillosito, ¿sabes? O sea, como que cierto destello. Entonces cuando las miró ahí, o sea, los restos, miró que estaban esas plumas y fue así que llegó a la deducción de que los restos que estaban ahí eran de la bruja. Como que sí había logrado su cometido en aquel punto. A lo mejor no de hacerlo en ese preciso momento de detrás, pero pues la había herido tanto que en el momento que había escapado, pues no la había librado, ¿sabes? Y ya, que como sintió esas Espérate. ¿Qué? Espérate. A ver. O sea, me estás diciendo, a ver si entendí bien. Ajá. Me estás diciendo que el güey se encontró los restos de un ave, o lo que parece ser un ave. Entre ave y persona. Ajá. Entonces él relaciona que es la misma bruja. Ajá. Esta cosa. Sí. ¿Está pendejo o qué? ¿Cómo va a durar el cuerpo tanto tiempo? ¿No se descomponen o qué? Pues digo que estaban los restos, o sea, ya están descompuestos, o sea, ya sí que cosas... Pero en un año tú sabes que queda ya la calaca, ni una pluma te va a quedar. ¿Sí me entiendes? No, sí, la pluma sí puede quedar. O sea, tú dices, puede ser posible. Sí, yo sí lo creo. Aparte que se encontró esos restos, pues ya no había habido otro ataque, ¿sabes? Ya no había habido otro caso en el que la bruja se hubiera visto o que hubiera hecho algo. O sea, dices tú, este güey su lógica es, ya después de que yo le había dado aquel, resulta que ya no se supo que hoy se perdió otro bebé. Ajá. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y él dice, me la encontré, tarde que temprano la encontré y me di cuenta que logré mi cometido. Ajá. Que fue deshacerme de ella tal cual ella se deshizo de mi bebé. Exacto. No, me retiro. No es cierto, o sea, ¿y esto? Pues nada, o sea, en sí con la historia de las brujas sí. Ajá. Pues ellos da la historia es que sí habían tenido otro hijo y todo y pues ya no había pasado absolutamente nada. Y que no sabía si era porque sabía que su marido pues le entraba a los guamazos o porque pues ya su marido se había cargado a la única bruja que había en el pueblo, ¿sabes? O sea, sí creo que a lo mejor este güey haya logrado petatear a la bruja. Lo único milagroso que se me hace es que haya durado un año para encontrarla. ¿Sí me explico? O sea, porque quieras o no, supongamos que está en un árbol. ¿Tú crees que nadie más logró ver este animal, persona, cosa, etcétera? Sí. Y nadie más hubiera hecho escándalo al respecto. Sí, en Mexicali, acuérdate, donde nosotros vivimos, hace poquito hace no tanto, no tan poquito, pero estaba el escándalo hace un año, 2 años de que había un hombre pájaro y todo el mundo andaba bien cagado de que el hombre pájaro. Tú y yo lo miramos según. Que sepas, yo venía súper peda, pero yo miré al hombre pájaro, mis amores. Bueno, haz de cuenta que te voy a contar mi historia ya para finalizar este chisme, este video. Y esta dice así, esta chava dice que pues ella tenía su pequeña familia para este momento de su vida, donde nos empieza a relatar toda la historia. Aproximadamente, no me acuerdo de los años que tenía, pero vamos a ponerle que entre 30 y 40, o sea, joven todavía. Chava, fresca, muy jovial, apretada, pero ya había tenido su primer hijo, no apretaba tanto, ya apretaba un poquito más, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Como tú ahorita. Y después de tanto año de relación, también tenía a su esposo, o sea, una familia chiquita pero muy feliz. Y pues dice que la neta nunca había sido una chava muy de novios, o sea, que dijeras tú, güey, la chava más noviera de la prepa, de esto, no. O sea, había tenido muy escasos novios en su vida, pero sí había sido una chava muy amiguera. Y específicamente había un amigo de ella, de la preparatoria, para que más te guste, que nos comenta que se había petateado.
pero porque el amigo le empezó a hacer a las sustancias y él había sufrido de una sobredosis. Como este chavo era como uno de sus mejores amigos en aquellos momentos, pues ponle tú que al inicio dice, güey, pues sí, traté de mantener el contacto con la familia de mi amigo y demás. Sin embargo, como que pues, güey, se fue perdiendo. O sea, pues también era imposible que yo cada rato viera a la familia. Aparte ella dice que se da cuenta que cada que veía a la familia, como que quieras o no le recordaba esta pérdida, en lugar de que fuera algo como que de consuelo para la familia, era como que de estarle dando alcohol a la herida. Sí, claro. Pues pasan los años, dice, ya iba yo con mi plebe, estábamos en el mercado, y pues yo ya estaba grande, o sea, ya había pasado muchísimo tiempo después de esto, y no había visto a la familia de este güey absolutamente para nada, hasta que se topó al hermano de este güey que se había petateado, y que pues el hermano de volada la reconoció y le dijo que qué onda. Clarita, ¿Qué- ¿cómo has estado? ¿Qué Así. pedo? Te salen pedos de la panocha. O sea, que le empezó a decir así un chorro de cosas. De que, güey, te extraño un friego, no manches. Que ella al inicio se portó bien con él, pero que no notó nada extraño sobre este güey. O sea, que tú dijeras, güey, noté que le gusté, noté un coqueteo, noté cosas. Que ni siquiera de joven, ya, o sea, ella dice, güey, ni siquiera de joven yo te podría decir, ay, le gustaba el hermano de mi amigo. Algo, nada. Que en ese momento ya todavía, como que por buena onda, el hermano le dice que, güey, a ver cuándo nos vemos, me encantaría conocer más de tu vida, tu familia, tu esposo. O sea, me da mucho gusto verte bien, pero pues a ver cuándo, o sea, a ver si se nos da la oportunidad de, pues, platicar un poquito más, me gustaría. Y que ella, pues, por compromiso, le dice al güey, pensando en que todo iba a quedar como algo así que dices, pero no se cumple, ¿sabes? Que le dijo de que, güey, puedes ir a mi casa cuando quieras, te invito a una cena con mi esposo, todo lo que tú quieras, y pues platicamos de todo y de nada, de lo que tú gustes. Pues tras, bebé, que el güey le dice, ¿cómo andas mañana de tiempos? Ay, verga. Pues ella dice, le tuve que decir que andaba medio bien. Y pues que le dice, no, sí, mañana sí tengo tiempo. Mañana. Está padrísimo. Pues dice la chava, y me verás limpiando la casa a fondo, bebé, que no, que cocinando, comprando un pavo, que todos los trucos. Y que pues terminan haciendo una pequeña cena en ese momento. Sacando todos los sartenes del horno. Claro. Para usarlo. Y terminan haciendo una pequeña cena, su familia y este güey. Pues que hasta el esposo dijo, mira, o sea, qué güey tan agradable, me cayó con madre, que el esposo y este güey incluso toda la cena hablaron. O sea, como que le vas a las Chivas. Ajá, de que la morra estaba con su niño así que valiendo madre. Y el esposo y este güey se habían llevado súper mega bomba. De que, güey, fútbol, herramientas. Claro, hombres. mecánico, todo eso. Tú lo sabes muy bien. Viejas, cucas, morras, Carros, apretadas tetas, todo. Que esa noche concluye, terminó muy bien, se dieron un abrazo. Ella dijo, güey, hasta pensé que a lo mejor ya no lo iba a volver a ver. O sea, como que ya no era una persona que me tenía que topar necesariamente, porque ya ni siquiera este güey había insistido como que, a ver cuándo nos volvemos a ver, me la pasé bomba. Solo fue como que un gusto verte, fue muy agradable. Qué fregón esposo tienes, qué hermoso niño tienes, adiós. También comenta que había momentos en los cuales por cuestiones de trabajo el esposo tenía que salir de la ciudad. Ya era una rutina que tenían ellos como pareja, pero por lo mismo tenían diferentes precauciones. De que, por ejemplo, cada que el esposo fuera a salir de la ciudad, nadie se enteraba. O sea, ni las suegras, nadie podía saber que esta chava se iba a quedar sola en la casa, pues claro. Por obviamente, o sea, güey, pues es un peligro para la mujer, tú lo sabes perfectamente. El esposo le dice, ¿sabes qué? El próximo viernes me va a tocar irme todo el fin de semana. No sé si quieras dejar al chamaco con mi mamá, porque dice que también en esos momentos a veces la chava lo utilizaba como para un poquito de relajación. Y pues dejaban al chamaco con la suegra. Ella se quedaba sola en la casa. Ay, ya sabes, un vinito, una bocina, todo lo que da. Pones un poquito. Ay, una mosca, amor. ¿Un mosco? ¿Cuál mosca? Amor, ¿me quiere picar? Somos dos. Terminó dejando al chamaco en la casa de su suegra. Dice, todo mi fin de semana pintaba bien, pintaba muy a gusto. Hasta que esa noche, a las puras 12 de la madrugada, le tocan la puerta fuertísimo. Ella dice que tenían cámaras afuera de la casa. Entonces dice que primero se fijó, notó que era este güey, el amigo, bueno, el hermano de su amigo, petateado. Pues sí le pareció bastante extraño, pero dijo, posiblemente vino porque está en una emergencia, se ponchó cerquitas de aquí. O sea que lo primero que pasó por su mente es de que, güey, está alguien conocido y pues posiblemente necesita ayuda. Nadie llega a tu casa así tocando la puerta nomás porque sí. Claro. Entonces ella dice, le abro la puerta. Y lo último que recuerdo es que el güey como que tenía una actitud así medio rara, medio pesada, que le hizo 2 que 3 comentarios de que sé que estás sola, baby. Y que la morra fue de que, punto número 1, ¿cómo sabes que estoy sola? Y punto número 2, ¿qué es lo que tú haces aquí? Pero dice, después de esa noche no recuerdo absolutamente nada, porque su último recuerdo es que el güey le puso un trapo húmedo en la cara. La chava se desmaya, se despierta a los 2-3 días en su casa así bien. Dice que ya para este punto estaba su esposo en la casa. Con una pequeña sutura de aquí a acá. Como que sí tenía rasgos de que su había sido utilizada para algo, ajá. Y que el esposo le dice, nena, ¿qué te pasó? ¿Todo bien? ¿Qué pedo contigo? Y que la morra le dice, güey, lo último de lo que yo me acuerdo es de esto. Que el esposo le dice, sí, ya miré las cámaras de seguridad. Obviamente cuando pues te miré que estabas en este estado, me puse a investigar qué era lo que te había pasado, demás. Mi mamá estaba súper preocupada porque pues también le estaban llamando para que recogieran al chamaco y todo. Y pues no tenían respuesta.
Pues total que esta chava dice que cuando llegan al hospital, en el hospital le dicen que ella tenía como, pues sí, síntomas de una persona de la cual habían, tú sabes, sobrepasado sus límites. Claro. Y que aparte sí le habían puesto como algo muy fuerte para que ella había residuos de sustancias. Ajá, para que ella se desmayara, cayera en este estado y pues tragedia familiar, bebé. O sea, tú sabes que lo primero que piensas en esos momentos es lo peor. Para empezar, obviamente dicen que a la semana le hicieron una prueba de embarazo, pues para ver si no había pasado cualquier otra cosa, claro. Y así, y pues decía que no. Pues a la vez dice que era algo que le frustraba mucho, pero sí trataba de pasar página un poquito rápido, pero como que más que nada por su niño, ¿sabes? O sea, porque ella no quería verse muy afectada por el niño, o que el niño comenzara a sospechar diferentes cosas, y total que ella dice, no, pues o sea, traté de pasar página junto con mi esposo, sin embargo, después de este momento, había algo que no me lo permitía. O sea, como que por más que trataban de pasar página, ella decía, güey, yo noté que el carácter de mi esposo sí cambió hasta cierto punto. Ya también cuando le ofrecían salir de la ciudad para trabajar, como que él sí se ciscaba un poquito de más. Ya no le dejaba estar tanto tiempo solo en la casa. Cosas, o sea, medio básicas, pero que sí comenzaron a cambiar después de esa situación. Al inicio, ella entendía que pues el esposo no la dejara sola o así, porque pues hasta ella decía, güey, me daba miedo quedarme sola en ciertos momentos. Pero notaba como que el esposo hasta cierto punto presentaba cuestiones un poquito ya más celosas, como que, no sé, pese a que había pruebas de que ella había sufrido un... O sea, el güey le decía como que segura que no te acuerdas de nada, o sea, segura que no te gustó, o sea, comentarios un poquito fuera de lugar. Bastante. Pero ella decía como que, güey, realmente me sacaba de pedo, porque mi esposa hace 3 días tenía una opinión completamente diferente, y luego otros 3 días parecía que se le metía un chamuco por completo y me trataba de una forma sumamente machista, agresiva, grosera, cosas que no me gustaban en mi matrimonio. Obviamente, por dichas cosas, empezaron a tener diferentes problemas, los pleitos entre ellos eran cada vez más fuertes, al grado de que empezaron a dormir en habitaciones separadas. No llegaron nunca a considerar el tema del divorcio tal cual, pero sí las cosas en el matrimonio estaban cambiando inevitablemente, que hasta el niño se daba cuenta de las cosas. El niño también comenzó a quejarse de que él tenía diferentes parálisis del sueño y que específicamente él miraba la presencia como de una señora, vamos a decirlo así, en su ventana, pero que el niño decía que la señora, para empezar, el niño se dormía en un segundo piso y el niño decía, güey, ¿cómo hay una señora de pie, o sea, tan alta, arriba de mí, o sea, en mi habitación asomándose? Y número 2, que la señora se miraba culerísima, o sea, que el niño le describía básicamente tétrica. Ajá, que era un fantasma lo que él estaba viendo en ese momento. La chava al inicio fue a terapia y le comenzaron a decir en terapia que muchas veces los niños, cuando están pasando por situaciones donde vienen en conflicto a los papás, divorcios o matrimonios un poquito rotos, empiezan, quieras o no, con este tipo de cosas como los terrores nocturnos, a sufrir diferentes cosas en su mente, o empiezan a ver las cosas un poquito más fuertes. Y pues dice la chava, pues la neta sí me lo creí, porque estábamos súper mal mi marido y yo para este entonces. Pero ella dice que después ella fue la que comenzó a ver diferentes cosas, y esta es la razón por la que elegí esta historia, porque sí hay algo que a mí me da miedo y te lo he dicho muchas veces. O sea, yo si un día te llego a ver 4K Full HD alguna situación paranormal y llega a ser algo como esto, te lo juro que yo no, o sea, yo no, la suscripción de la vida, dices. Yo no voy a vivir para contarlo, te lo juro que no. Ella tenía recurrentemente una pesadilla en la cual al inicio entraba a su casa, así como si acabara de llegar de la calle, y lo primero que notaba es que la casa estaba hecha un desmadre, que incluso la casa de ella se miraba como deshabitada en el sueño, como si estuviera mucho tiempo descuidada, pero que cuando iba hacia el área de la cocina, justamente, qué padre, había como una especie de altar gigantesco en el cual se miraban todos los juguetes de su niño regado, y su esposo estaba acostado en el altar, obviamente petateado, que se miraba en un estado muy muy feo en el sueño, y que alrededor de los juguetes y el esposo estaba como una cuestión ahí, como un órgano que parecía ser como el corazón de su bebé o algo por lo parecido, o bueno, de su niño, pues, que cuando iba subiendo la mirada en este altar había un Jesucristo. Así, pero ella dice, bueno, un Jesucristo normal. Era un Jesucristo en la cruz, sí, pero todo quebrado, o sea, como que la figura estaba muy rota, que también tenía... no tenía despostillado, sí. Ajá, que no tenía un ojo y que estaba medio tuertito, que el ojo lloraba sangre, así bien, o sea, una y otra vez, y que esta figura se movía en diferentes ocasiones y que en el sueño le apuntaba siempre hacia la parte del comedor, y que cuando ella volteaba hacia el comedor lo que miraba era su cuerpo, ya obviamente todo mal, todo descompuesto, y ella tenía su propio corazón en la mano. Chingas a tu mano. Ajá, o sea, yo te digo que si yo viera algo así, aunque sea en un sueño, me refiero más a la cuestión de Dios. O sea, siendo que todas las figuras religiosas, yo siempre te he dicho, nena, no es algo con lo que me gusta relacionarme, lo paranormal y lo religioso, pero... es que no va.
espérate. También esta figura de Diosito externaba diferentes sonidos, se burlaba de ella en esas ocasiones, que cuando ella se levantaba del sueño, siempre se levantaba en la parte en la que se daba cuenta que ella era la petateada y que una y otra vez retumbaba esa voz del sueño en su cabeza. O sea, como que ya no podía diferenciar cuando era un sueño o no, si era una visión, que era lo que ella estaba viviendo. Y posiblemente, imagínate, te levantas, lo primero que ves es que tu esposo está hasta la quinta madre porque están teniendo problemas. Vas hacia la habitación de tu hijo y tu niño te dice, güey, acabo de ver una señora parada al lado de la ventana. O sea, toda su vida se estaba haciendo una mierda. Pues dice que la justicia como que no tomó mucho en cuenta su caso. Tristes realidades de México y se sabe perfectamente. Pero todos los días. Ajá, que incluso fue algo que fue como que, güey, de seguro como que ella lo había deseado o lo había provocado hasta cierto punto, porque cuando cuestionaban a este güey, él daba su versión de que ella me invitó a cenar unos días antes, le pueden preguntar al esposo, que no sé qué, y también había diferentes noches en las que este güey, después de todo, le llamaba al teléfono de la casa, ella contestaba en diferentes momentos y el güey como que se burlaba de ella, de que te gustó lo que hicimos, chiquita, que no sé qué, pero cuando contestaba el esposo, al esposo le decía diferentes cosas de que tu esposa es todo que ver en esos momentos, que lo había disfrutado mucho, que nadie le va a quitar como que la satisfacción de que al final lo terminó haciendo. Y pues el esposo, imagínate, bien ardido. O sea, claro. Ella es donde dice que también el esposo se transformaba y volvía a esta parte como medio ogro, medio machista, de decirle de seguro si te acuerdas, si te gustó. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tenían muchos problemas así por el estilo. Digo que su vida se estaba haciendo de tener una vida bien, común, a gusto, amena, cagadero total, bella. Resulta que un día su mejor amiga de toda la vida, se empezó a enterar de todo lo sucedido y le dice, güey, te veo tan mal, o sea, anímicamente te ves tan deprimida, basta de todo lo que estás viviendo, hay que salirnos un ratito de tu burbuja, vamos a un mercado. Para este momento, nena, no logré comprender si se refería a que fuera al mercado Sonora, porque dice que era de Ciudad de México. Porque dice que cuando estaban en el mercado había una bruja. Entonces digo yo, no creo que en el Calimax, no creo que en la Walmart te vayas a topar una bruja nomás porque sí. Puede que sí, no lo sé. Pues igual es sí. Pero que en los pasillos de este lugar, cuando estaban cotorreando, que estaban tratando de distraerse y demás, se topan con una señora que justamente era una bruja, y que la bruja le dice, señorita, ¿le puedo leer la mano? Y que en cuanto la mejor amiga le dice como que ándale de cotorreo, de chiroteo, nomás para distraernos, dice que ella le da la mano, pero dame la mano. Y ella le dice, nena, no te puedo leer la mano. Pero imagínate una señora random sin saber tu contexto, sin realmente ni siquiera ella provocar el hecho de que hubiera este encuentro con la bruja. O sea, güey, fue algo que le quedó en la mente fuertemente. Y luego, sobre todo que ella misma, o sea, la bruja fuera que le dijo, te puedo leer la mano. Y que después fue como que, no. Es que mira, mi conclusión fue esta. Yo me imagino que estaban en el mercado Sonora, la verdad. Entonces me imagino que la chava iba llegando y una señora como que por quererte vender el servicio, claro, le dijo, güey, dame la mano. Y en cuanto la miró le dijo, no, nena, o sea, tú traes cosas muy fuertes. A ti ni siquiera te voy a dar el servicio ni cobrado, mi amor, ni gratis ni nada. O sea, vete. Ponle de aquí, por favor. Y vete a Galloso directamente porque otra que va a comprar el ataúd. Pero ya casi para finalizar este recorrido, se vuelven a topar a la bruja. La bruja provoca el encuentro y le dice que no, ¿sabes qué? Sí te tengo que decir porque hay algo que me está diciendo, o sea, como que ni siquiera me está permitiendo descansar las voces del más allá, de que yo te tengo que dar mínimo este comunicado. Y que la bruja le suelta todo, mi amor, que le dice, mira, factos. Sé que estás pasando por esto y esto, no me ocupas decir ni siquiera cómo es que te sientes, cómo es que está pasando todo en tu matrimonio, sé todo lo que estás viviendo, pero una cosa que dice la chava, güey, en cada historia de brujería siempre sacan este facto de que a veces las brujas ni siquiera ocupan información, pero dice ya cuando tú lo vives, es algo tan impactante de ver cómo una persona externa a ti te puede sacar todo el libro de tu vida en un ratito. Entonces dice ella, güey, la señora acertó exactamente en todo. Y que le dijo, a ti te hicieron un amarre, pero no necesariamente un amarre por amor ni por nada, sino un amarre para destruirte la vida. Entonces ella dice, para ese momento no me empezó a hacer mucha lógica lo que la bruja me estaba diciendo, porque ella dice que nomás conocía el típico amarre de amor, y sí decía que, güey, no estoy enamorada de este güey. No. Ni siquiera es un güey que piense mucho, que incluso, o sea, yo trato de sacármelo de la mente. Ajá. Yo trato de ignorar a este güey después de lo sucedido. Neta, trato de que para mí sea un cero a la izquierda. Y que la bruja le dice, es que date cuenta que por más que trates de ignorarlo, este güey está siendo presente en tu vida de una u otra manera porque te está destruyendo tu vida. O sea, se está acabando todo lo que tienes y lo que juras que iba a ser para siempre. Pues la chava dice que en ese momento la bruja le dijo, mira, yo no sé si quieras hacer esto o no. Te voy a dar la pequeña recomendación de bruja. Está la opción. Ajá, de bruja a una simple mortal. Pero hay algo en tu casa, y dijo, no me ocupas decir ni siquiera me ocupas decir sí o no, solo tienes que ponerte a buscar muy bien en toda tu casa, porque este güey tuvo que haber dejado un objeto con algo personal tuyo. O sea, esa noche que te hizo todo esto, tuvo que haber agarrado cabellos de tu panocha, lo que sea, tuvo que haber agarrado algo tuyo, lo dejó esa madre en tu casa, y por eso es que tú estás empezando a ver diferentes cuestiones paranormales en tu hogar.
desde lo de tus sueños, tu niño, tu esposo, dijo, y a lo mejor hasta tu esposo ni siquiera te está comunicando, pero posiblemente él también esté viviendo cosas y esté teniendo sueños y todo, y sea lo que incluso lo está transformando en todo eso que tú ya no amas, o todo eso que a ti ya no te gusta. Pues dice la chava, ese día mi amiga y yo, ya te imaginarás, limpieza total de la casa, mi amor. Todo, los calzones del marido, sus calzones, todos los muebles los movieron y no encontraron absolutamente nada en la casa. Fue así que la amiga le dijo, ¿sabes qué? Pues posiblemente, pues te vio la cara a la bruja, simplemente a lo mejor buscó la manera de hacer negocio contigo, pero esta chava dice que no le hacía lógica porque de verdad que la bruja ni siquiera le dijo, vuelve conmigo, vamos a hacer tal negocio, te cobro tanto, o sea, nada. La bruja simplemente le dio como las bases de qué era lo que tenía que buscar y ciertas instrucciones de cómo devolver ese amarre hasta cierto punto. Pero ella dice, pues güey, yo no encontré nada, pues me sentí simplemente triste. Hasta que esa misma noche en específico dice que vuelve a tener un pleito fuerte con su esposo porque le comenta lo sucedido de que, güey, una bruja me dijo esto, Ella y el esposo se comienzan a pelear, el niño se va a dormir en la noche y como en la madrugada, pone tocar a las 2 de la mañana, escucha que su niño empieza a gritar una y otra vez, pero una gritadera y un llanto diciéndole, mamá, aquí está otra vez, aquí está la señora que te digo, ven por favor. Y que hasta el niño decía que no se podía levantar de la cama, o sea que había algo que lo estaba como sosteniendo y que él se sentía que estaba pegado ahí a su pinche colchón. Pues dice la chava, en cuanto me levanto como la mamá Superman bella, resulta que salgo del cuarto y lo primero que quedaba de vista eran unas escaleras y que en cuanto voltea hacia las escaleras se da cuenta que estaba el Cristo que ella miraba en sus sueños, pero ahora era real life, o sea, de que güey, ya no estaba soñando, ya no me volvió a dormir nunca, fue algo que yo sé que miré. Y que, imagínate, ¿no? O sea, tú sabes que las escaleras regularmente siempre se parten de que a cierto punto así, o sea, como que son 2 escalones, sí. O sea, de que los primeros de subida, luego hay como que un pasillito y luego hay una curva, dices tú. Ajá. Pues que esa madre, desde la curva, estaba todo su antebrazo y era tan grande que abarcaba hasta la parte de abajo del piso de las escaleras. Y que esa madre le seguía apuntando y le seguía diciendo, voy por ti. Así una cosa. Y dice, güey, la voz de este Cristo era como lo que te pintan hasta cierto punto espiritual. Una voz como muy de Los Ángeles. Pero celestial. Pero con una figura completamente diferente a lo que la gente te cuenta de Cristo. Uy, no. Y que esa madre lloraba. O sea, todo estaba terrible. Todo estaba mal con ese Cristo. Ajá. Pues dice ya, yo lo primero que hice, me valió madre la figura, me fui al cuarto de mi hijo y que lo primero que notó es que específicamente su hijo sí estaba como pegado a la cama, o sea, que yo lo trataba de jalar y el chamaco se quedaba pegado. Pues que el esposo se levanta, todos empiezan a vivir el tremendo poltergeist porque hasta el esposo logra ver por las escaleras porque había un cuarto de visitas en la parte de arriba y cuando el esposo sale del cuarto de visitas nota que el Cristo ya estaba llegando al cuarto del chamaco. O sea, entonces dice que el esposo en ese momento se pone a rezar, empieza a hacer tremendo cagadero, todo el mundo se empieza a asustar bastante y que llega el momento en el que dice, no sabemos ni cómo, no sabemos si fue casualidad, si simplemente pues era parte del propósito, pero que se quedaron encerrados en el cuarto del niño hasta el amanecer y ya no volvieron a vivir nada más. Sí, diferentes ruidos en la noche, de que había una presencia que se estaba haciendo justo presente en la habitación desde la bruja que estaba, bueno, parecía ser una bruja, pero desde la presencia de una señora que estaba en la ventana de su hijo hasta afuera de la recámara, ese Cristo tocando y haciendo sonidos una y otra vez. Pero pues que tío, sale el sol, todo desaparece, se quedan así como sacados de pedo. Primero sale el esposo, checa toda la casa, checó su cuarto, checó la cocina, checó que no sé qué. Y nada. Un desmadre, nomás así que todo tirado, todo horrible. Pero dice ella que curiosamente cuando o sea, que el esposo le dice, güey, ya puedes salir, no hay nadie, ya me aseguré yo, igual yo te voy a cuidar. Se encontraron el artefacto. No. Que cuando empieza a ver toda su casa, dice, güey, era una cosa exageradamente similar a cómo se miraba mi casa en los sueños. ¿Te acuerdas que ella decía que su casa se miraba descuidada, muy vieja, toda dañada? Sí. O sea, todo era exageradamente igual, hasta los juguetes de su hijo. Cómo estaban acomodados en el sueño de que todos regados y así, todo era lo mismo, solo faltaba el altar, el Cristo y pues todo lo demás ahí, todos los demás artefactos y órganos que se anotaban en el sueño. Pues dice ya, no me quise arriesgar a vivirlo, o sea, a completar el sueño porque me di cuenta que se estaba convirtiendo en una realidad y que poco a poco esto me iba a suceder a mí, a mi esposa y a mi familia. Y que le dice al esposo, ¿sabes qué? Creo que acabas de vivir una gran señal de que nos tenemos que mudar mínimo. Si no te quieres mudar junto conmigo, vete a la casa de tu mamá, yo me voy a la casa de mi mamá, nos divorciamos por completo, pero yo me tengo que ir de esta casa. Claro. Que el esposo obviamente en ese momento le dijo, claro, cariño, yo siempre te he apoyado. Y que le dijo que obviamente se tenían que ir de ahí, que también por el niño estaba súper cagado. Es que era una cosa de película, ¿te das cuenta? Pero que ella dice, voy a agarrar nomás lo esencial, mi shampoo. No, cosas básicas, pues de que quieras o no la crema de noche. Claro. Quieras o no también su ropita. El contorno de ojos. La tanga para la mi bolsa, make-up. Todo, el brasier push-up para que del piso. Sí.
¡pras! Con una patada se me levanta para arriba la teta. O sea, una cosa que dice ella, güey, esta noche iba a haber reconciliación con mi marido y yo. Claro. Entonces que se mete a la parte del ropero y que en el ropero se cae una caja y ahí es donde estaba el trabajo. Que el esposo mira el trabajo así bien y le dice, ni siquiera hay que tocarlo, ni siquiera hay que pues tratar de averiguar qué pedo, pero que sí se miraba que en ese trabajo había una foto de ella, así como te cuentan de un amarre, había miel, había pelos de ella, cabellos de su cabello bien de ella, que ella asume que los cabellos los tomó de aquella noche donde te digo que hizo todo su cagadero. Sí. Entonces, que el esposo mira esto y le dice, güey, pues, ¿qué es lo que hacemos? Y ella dice, en ese momento, recordé las recomendaciones de la bruja. Que, pues, básicamente era anular el amarre. O sea, como, en ese momento, no sé qué hizo, como un círculo de sal y que empezó a poner diferentes métodos. No especifica mucho qué fue lo que hizo para desamarrarse, pero sí dice que solo siguió las indicaciones. Se mudan de ahí de todos modos y nunca más supo nada. Ni del güey. Sabe que sigue vivo, es lo culero. Claro. Y que lo peor es que ella asume que obviamente no es la primera chava a la cual le hace esto. Y que tristemente, o sea... No está en la cárcel todavía. O sea, es que sí tiene razón en sus palabras porque ponte a pensar. Si la justicia no hizo nada cuando, pues, abusó de ella la primera vez... ¿Tú crees que va a hacer algo cuando ella cuenta que hubo brujerías, cristos, desmadres, escándalos? No, pero pues... no, obviamente no, mi amor. Y por eso ella dice que pues ya no siguió como metiendo cartas en el asunto, que simplemente se enfocó mucho en protegerse a ella, a su familia, a su niño, y que todo fue simplemente una historia del pasado para este momento. Nunca volvió a vivir nada similar, nunca volvió a saber, o sea, como que nada de este güey, ya no se quiso ver involucrada en esa mierda, pero... que hay algo que nunca ha podido superar y es que dice que nunca pudo volver a vivir en una casa de 2 pisos porque cada que ve unas escaleras y se pone la piel chinita, perras, vuelve a recordar esa figura grandota de Cristo que pues obviamente ya sabe que no es Cristo, pero que incluso hasta cuando va a una misa ya no puede ver las figuras de igual manera. O sea, eso era algo... más allá. Ajá, indescriptible. Algo horrible de ver. No. Te la creo, Bella. Yo te la creo completamente. Sí, perfectamente. Y pues fue así como su historia. Tal vez no termina con un final feliz, porque pues dice, a mí me encantaría, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que este güey terminara tras las rejas mínimo? Pero pues por otro lado, nena, a mí y a mi familia nos fue como en feria. Y que el niño, bueno, en ese momento era un niño, ahora adolescente, todavía se acuerda de todo. Y que todavía el niño le dice... Yo también logré ver a ese Cristo por las noches. Tras, bebé. Y pues nada, simplemente concluían que no necesariamente todos los amarres eran por amor, sino que a veces eran nomás con el propósito de pues arruinar tu vida y ver si esa persona tenía la posibilidad de ser parte de tu vida en un futuro. Pero bueno, mis amores, nosotros hasta aquí nos despedimos de ustedes. Sí, ¿no? Ya. Sí, ya. Como siempre ya saben que videos nuevos en este canal todos los jueves y domingos a la misma hora, en el mismo lugar, con un chisme de tu interés. Si no les gustó esta cuestión del mukbang, se van a aguantar, perras, porque lo más seguro es que el video del domingo sea igual, porque vamos a seguir aquí con aquí vamos a estar. Y no tenemos otro set, otro espacio, pero... nos queremos. Ustedes saben que todo es cotorreo, hombre. No se agüiten. Si inventamos madres, tú también me lamentas y te vas a la patada. Pero sí, gracias por proteger mi integridad el día de ahora para que nadie me siguiera funando, aunque no te lo pedí. Ni tampoco te lo expresé, ¿verdad? Pero muchas gracias, nena. Te quiero mucho. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, específicamente ustedes saben en cuál. Despedirte con tu famosísimo. Bye. Pedir al mundo que te sigan. En Instagram, claro que sí, sígueme. Exactamente, si vienen muchos maquillajes fuertes de él específicamente. También míos, uno que otro, pero yo esta vez dejé que tú fueras el centro de atención, mi amor. Es tu momento, es tu día, no, ¿cómo se dice? Tu época. Es tu época y tu momento de brillar. Ahora sí que, pues, ¿qué les digo? Bendiciones allá en casa, mucho ojo. Y como siempre, les deseo que no se les vaya a aparecer ese Cristo en casa. Porque sí. Ojo para las que tienen escaleras. Y yo viendo unas ahorita. Bye, muñequitas.